Buenas noches, Patricia, buenas noches, Miami, y buenas madrugadas desde España. Cuando el gobierno requiere la ayuda de Otegi para seguir gobernando, abjura de todo compromiso ético y nos devuelve a la España negra en la que se comparece o apoya los excesos y hasta los crímenes, olvidando a sus héroes. Esta frase pertenece a un comunicado emitido por una asociación cívica cultural de corte constitucionalista que se llama La España que Reúne. Esta asociación está presidida por una persona con un apellido mítico dentro de la política española y concretamente dentro del socialismo. Estoy hablando de Nicolás Redondo Terreros. Nicolás Redondo Terreros, que fue hijo de Nicolás Redondo, que cuando se celebró el Congreso de Suresnes estuvo a punto de ser designado secretario general del Partido Socialista. Tuvo un hijo que hace aproximadamente 32 años fue designado secretario general de los socialistas vizcaínos para posteriormente pasar a ser designado secretario general de los socialistas vascos. A lo largo de toda su trayectoria política, hasta que abandonó la política, puesto que hoy día se dedica a la empresa privada, Nicolás Redondo tuvo dos objetivos. Uno, la lucha contra la banda terrorista ETA para conseguir la libertad tan anhelada en el País Vasco, porque hay que recordar que en esos tiempos de la década de los 80 y los posteriores años 90 fueron los designados como años de plomo. Nicolás Redondo ejerció dos labores, una la contención del nacionalismo vasco y por otra parte la defensa, la divulgación de la Constitución española y también de la defensa de la libertad. Y hoy está con nosotros en Factores de Poder, en Agárrate, en este especial, en el que vamos a hablar de distintos temas. Buenas noches, Nicolás. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues ya un poco mayores de aquellos 32 años en los que fuiste designado secretario general de los socialistas vizcaínos. Era un niño en aquella época. Y el que suscribe también, porque como te contaba antes de empezar el programa, fue mi primer artículo periodístico en un medio de comunicación nacional, concretamente en la revista Época, porque pocos días antes fui designado corresponsal de la revista Época en el País Vasco por Jaime Canmani. Y el primer artículo que me tocó fue el cubrir la designación de un chico de Portugalete que era hijo del sindicalista Nicolás Redondo y siendo de esa localidad, que es la localidad que tiene un puente colgante el más elegante de todo Bilbao, pues ahí fuimos a empezar la trayectoria periodística. Y tú a la vez empezaste una trayectoria política que dura muchos años y en la que como resultado podemos decir que has conseguido ser una persona querida, respetada y admirada por muchos y sin lugar a dudas, independientemente de la ideología que profesabas en aquel momento y que profesas en este momento, pues un referente dentro del constitucionalismo vasco, constitucionalismo español, sobre todo por la defensa de la libertad. Nicolás, en estos días, coincidiendo con esa frase que he leído al principio del programa, tu queja ha sido enorme por el hecho de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acepta un pacto con nada más y nada menos que Bildu para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué supone eso para un socialista como Nicolás Redondo, que durante los años de plomo ha estado luchando contra la banda terrorista ETA para que dejara de matar y luchando para que la libertad en el País Vasco fuera posible, defendiendo la Constitución española? Bueno, pasado el tiempo uno no puede analizar las cosas según le afecten a él. A mí me afectan. Yo he conocido a mucha gente extraordinaria que ETA asesinó, y a otros que no conocía he tenido que ir a sus funerales. Recuerdo a dos personas, por recordar a dos de ideologías diferentes a los que conocí y con los que concordé. Uno era Ordóñez, con el que debatí mucho en el Parlamento Vasco y era una buena persona con la que yo discrepaba y ETA lo asesinó. Y luego yo, además, después de ser secretario general de los socialistas vizcaínos, fui secretario general de los socialistas vascos, años después, y en el Parlamento tuve de portavoz a Fernando Buesa.
y a Fernando Buesa, que era el que discutía fundamentalmente. Que le mataron el 14 de febrero del año 2000, sí, si no estoy equivocado. Sí, señor. Un día que además fue terrible personalmente porque a la mañana me había propuesto que comiéramos juntos y como empezaba una campaña electoral le dije que yo no podía. Si hubiera dicho que sí, probablemente ese día no lo hubieran asesinado. Las cosas son tan terribles. Y me informó de esto para que vea la gente la unidad. Mientras yo estaba comiendo en Bilbao, con unos periodistas, por cierto, me informó Carlos Iturgaiz, el dirigente del Partido Popular. Pero yo no quiero analizar las cosas desde un punto de vista personal. Las quiero analizar desde un punto de vista general. Un gobierno democrático en un país como España no puede depender de partidos extremistas, de partidos que no han renunciado a su historia de sangre y fuego en el País Vasco. Y eso es lo que lamento. Por lo tanto, hay una objeción de carácter ético, desde luego, porque ellos todavía, hoy en día, cada vez que sale un preso de ETA, porque la democracia tiene esa grandeza, es capaz de juzgar, llevar a la cárcel y luego, cuando terminan la pena correspondiente, salir en libertad con plenos derechos. Pero cuando estos personajes salen de la cárcel con plenos derechos, son recibidos por Bildu, que quiere pactar con el gobierno de España, y no son recibidos por Bildu por amor o por fraternidad o por solidaridad personal, sino para reivindicar a aquella época de sangre y fuego. Perdón por el inciso, pero hoy el Parlamento Europeo, en una resolución que ha tomado esta tarde, ha solicitado al gobierno español que impida que se produzcan ese tipo de homenajes porque hacen daño a las víctimas. Claro, pero no solo porque hacen daño a las víctimas, porque hacen daño a la democracia, porque hacen daño a la libertad, porque hacen daño a la paz, porque no es un recibimiento personal, íntimo, sino es una reivindicación épica de su pasado sangriento. Entonces, esto es algo que a mí me ha impulsado a hacer ese comunicado personal. No es de la España que reúne, porque yo soy el presidente, pero es mío, de mis entrañas, de mis tripas. Yo no sé si se entiende eso bien allí, de mis tripas. Pero además y lo entenderán bien la gente que nos escucha, además existe un problema político. Los gobiernos democráticos no pueden depender de los extremos. Las sociedades avanzan, progresan, incrementan su libertad, su democracia, la dignidad de sus ciudadanos, cuando la política se sitúa en el centro reformista y moderado. Y cuando un gobierno depende de los extremos, sea de extremos de derechas o sea en extremos de izquierda, y ya no digo un partido como HB Bildu, pues es malo para el gobierno, creo yo, es repudiable desde un punto de vista moral y ético, pero también es negativo para el progreso de la sociedad. España no puede depender de extremismos y no puede depender de partidos como Bildu, pero tampoco puede depender de partidos como RC. Ni siquiera pienso que debiera tener, si queremos mirar el futuro con esperanza, con tranquilidad, partidos populistas que bien conocen por allí, como Podemos, que son emanaciones desgraciadas que nos han venido a España desde el Cono Sur, porque siempre nos han venido cosas muy buenas, pero algunas negativas como esta. Está claro. Bildu se ha permitido incluso el lujo que al anunciar el pacto, que curiosamente no lo ha hecho el Partido Socialista, pero lo ha hecho el vicepresidente segundo del gobierno, por un lado, y el responsable de Bildu, Arnaldo Otegi, ex miembro de ETA, en una emisora de radio de Bilbao, lo hicieron prácticamente de manera unilateral, pero pocas horas después en el Parlamento Vasco un diputado de Bildu dijo que iban a acudir a colaborar a Madrid, pero para tumbar el régimen. Eso que
¿Eso cómo se puede calificar? Porque si ya de hecho la situación de pactar con un partido como Bildu por la trayectoria que tiene y por ser el brazo político de una organización terrorista, resulta que encima van con la chulería de decir que van a Madrid a tumbar el régimen. ¿Eso ya no es pasar de castaño oscuro, por decirlo de alguna forma? Sí, mire usted, yo soy de una familia muy peculiar. Mi abuelo tuvo 2 penas de muerte por luchar contra el franquismo, por luchar por la libertad. Y después de las penas de muerte, durante los 40 años siguió defendiendo la libertad, yendo mucho a la cárcel y perjudicando mucho su situación profesional, bueno, terriblemente, y lamentándolo mucho todo el entorno familiar, pero él impuso la dignidad personal. Su hijo, mi padre, también estuvo años en la cárcel, estuvo desterrado. Un año creo en las Urdes, ¿no? Si no estoy equivocado. Estuvimos 8 meses en las Urdes y luego estuvo frecuentemente detenido en la época de Franco. Bien, yo sé lo que es luchar por la libertad, lo sé por mi familia, lo sé porque coincidimos en el País Vasco luchando contra ETA, que no solo defendíamos la paz, que es muy importante, defendíamos la libertad de los individuos para discrepar, para oponerse unos a otros, para expresar sus principios, sus criterios, sus discursos, sus ideas. Bien, cuando se pacta con los enemigos de la democracia, se hace un mal negocio siempre. Bildu ya no mata porque España derrotó a ETA, ganamos a ETA. Porque ETA no dejó de matar porque nos lo concedió, sino porque decidimos, España, la derecha, la izquierda, los intelectuales, los periodistas, la sociedad hizo que cada atentado que provocaba ETA fuera un gran sopapo político, sopapo moral, sopapo en términos sociales a ETA. Y eso, a mi juicio, deja claro que nosotros derrotamos a ETA. Pero una vez derrotada ETA, que nos pongamos en manos de su partido, del que ha heredado su ideología, del que ha heredado su mítica, del que ha heredado su mitología, me parece que es un desastre. Es un desastre desde un punto, vuelvo a decirlo, moral, porque quiero remarcarlo, pero también desde un punto de vista político, porque los países no progresan con populismo, no progresan con quien no recrimina ni denuncia los crímenes. Los países progresan en la moderación, en la tranquilidad, en la seguridad jurídica, en el reformismo. Y todo lo que está sucediendo, pues a mi juicio, perjudica el futuro de España en este momento tan grave. Estamos en la mayor crisis económica después de la guerra civil. Es que no sé si nos damos cuenta de la envergadura de la crisis, de colas de personas pidiendo comer. Colas del hambre, sí. Colas del hambre, pero que afectan a diversas clases sociales. Y solo podemos enfrentarlos desde la unidad, desde la moderación, y todo esto es contrario a acuerdos con Bildu, a acuerdos con RC, que es independentista y acaba de dar un golpe de Estado hace unos años, hace 2 años, 3 años, y es incompatible también con expresiones populistas como la de Pablo Iglesias. Es que no es soportable para un país civilizado, y bien se sabe en Iberoamérica, que un gobierno esté en manos de populistas radicales de izquierda. Y yo soy socialdemócrata, pero esto es la seguridad, da la seguridad del desastre que podemos tener en el futuro, ¿no? Nicolás, yo me pregunto, conociendo lo que ha sido el PSOE, especialmente en sitios como el País Vasco, que ha luchado durante muchos años por la libertad, sé cómo se sentirán muchos socialistas vascos, sé cómo se sienten muchos socialistas españoles, pero ahora me pregunto yo y le pregunto a usted,
¿Qué está pasando en el PSOE? ¿El PSOE está desapareciendo y está generándose el sanchismo o los valores éticos, morales y políticos del PSOE están siendo diluidos por la necesidad de tener ese pacto de gobierno con Podemos, Esquerra Republicana, Bildu y esos partidos que de una u otra forma yo suelo llamarla anti-España, pero quieren el daño a la Constitución, un cambio de régimen y una radicalidad? Mire, yo quiero ser muy cuidadoso con mis compañeros, porque yo sigo siendo del Partido Socialista y sé el esfuerzo, el sacrificio que han hecho en el País Vasco y lo han hecho compartido con el Partido Popular. Imagínense ustedes esos concejales del Partido Socialista y del Partido Popular que entraban en un bar en el País Vasco y no les saludaba a nadie, porque iban con escoltas, porque estaban amenazados por ETA. En esas tardes que conocemos muy bien, lúgubres, lluviosas, que salían de trabajar de su puesto de trabajo, iban a un bar y nadie les saludaba. El esfuerzo de ambos partidos, no de otros, que esos dos partidos yo no lo puedo olvidar y tampoco lo puedo olvidar, por lo tanto, de mi partido. Por lo tanto, yo quiero ser muy cuidadoso a la hora de enjuiciar el comportamiento del Partido Socialista. Yo quiero llevarlo al ámbito político. Se equivocan desde un punto de vista moral y se equivocan desde un punto de vista político. Mire, el pasado siempre condiciona, pero un pasado glorioso, lleno de esfuerzo, de sacrificio, de silencios alrededor, de miedos superados, obliga mucho más. Y tenemos que ser coherentes con esas obligaciones. Si no somos coherentes con nuestro pasado, no podemos enfrentarnos al futuro. Y quiero, en ese ámbito en el que se habla del Partido Socialista, quiero dejarlo ahí para no ofender tanta heroicidad, tanto compromiso, tanta lucha por la libertad como han tenido compañeros y amigos míos. Pero eso no se puede olvidar. Eso se tiene que mantener siempre enarbolado. Y no lo digo para pasar facturas, no lo digo como venganza, lo digo porque mantener ese recuerdo, mantener esa memoria es la garantía de tener un país mejor. Yo miro más al futuro que al pasado y no soy prisionero de lo que sucedió, pero sé que si no recordamos el pasado, volveremos a cometer las mismas equivocaciones. Y yo creo, con la humildad que sinceramente siento, sin querer ofender a nadie, y sobre todo a nadie de mi partido, creo que existe se ha provocado un gran error. Primero, en pactar con un partido que se conoce muy bien sus raíces en Iberoamérica, como el partido Podemos. Yo creo que eso, que es excepcional, totalmente excepcional en la Unión Europea, nos perjudica. Nos perjudica más todavía acuerdos con partidos como RC, que tienen a sus dirigentes en la cárcel por un golpe de Estado. Pero nos perjudica todavía más llegar a acuerdos, aunque sean sutiles y emboscados, escondidos, con un partido como Bildu, que no ha renunciado ni ha criticado el terrorismo que asoló el País Vasco y el resto de España y que sembró a sangre y fuego intentó sembrar a sangre y fuego una presión para limitar, condicionar, asesinar la libertad de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo se puede entender que un partido con todo ese bagaje, con toda esa responsabilidad histórica, incluso de haber generado una parte importante de la Constitución, haberla defendido, y que incluso 12 de sus militantes hayan dado la vida por la Constitución, por la libertad, ahora resulta que vemos que tiene estas derivaciones a pactar con Bildu, a intentar que esas personas que han sido condenadas por sedición se pueda buscar en el indulto? O sea, ¿cuál es la consecuencia? Porque no es entendible, no es comprensible, ¿no?, desde el punto de vista democrático o político. Bueno, es criticable y yo lo critico con dureza, aun
aun rompiéndome el corazón en cierta medida. Yo, afectivamente soy del Partido Socialista. Si alguien pudiera decir injustamente que es propietario, injustamente vuelvo a decir, del Partido Socialista, pues sería alguien como yo, con una familia de socialistas que han tenido grandes responsabilidades y momentos durísimos para mantener la sigla iniesta y poderosa. No lo sé. Yo creo sinceramente que existe una cierta perturbación de la perspectiva y están apareciendo los fantasmas que asolaron Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, nacionalismos, populismos, comunismos, y todavía en España, por el aislamiento, por el no haber participado en aquellas discusiones que provocaron aquella terrible Segunda Guerra Mundial, porque estamos dedicados a nuestra propia guerra civil, por desgracia, no las vemos en perspectiva y no nos damos cuenta de lo que estos fantasmas que han vuelto a aparecer en todo el mundo occidental al que pertenecemos los países que comparten idioma, suponen como peligro para nuestra democracia, para nuestra seguridad y para nuestra libertad individual, ¿no? Yo creo que el PSOE todavía no se ha dado cuenta, espero que se dé cuenta del peligro que suponen los pactos con partidos populistas, con partidos independentistas que no respetan la ley, o con partidos como el de Otegi que no renuncian a la violencia. Mire usted, se lo digo lo he dicho ya anteriormente, entre Pablo Casado, que es el presidente del Partido Popular, y Otegi, siempre será preferible Pablo Casado. Entre Inés Arrimadas y Rufián, siempre será preferible Inés Arrimadas. Y el progreso, la consolidación de las instituciones depende del acuerdo entre el Partido Socialista Español y el señor Casado y la señora Arrimadas. No podemos esperar nada, bueno, es una equivocación, nada de Rufián, el portavoz de RC, o de Otegi, pero ni siquiera de Pablo Iglesias, que hace una impugnación absoluta, radical, torpe, zafia de la transición española. La transición española es un salto en la historia de España, una historia fratricida, de división, de quiebra. La superamos porque nos ponemos de acuerdo, gente que piensa diferente, y nos ponemos de acuerdo, se ponen de acuerdo, aquella generación se ponen de acuerdo renunciando. La transición española es una historia de renuncias. Perdón, Nicolás, pero quizás hay un hecho más modélico todavía, y es lo que sucedió en el País Vasco desde el punto de vista de que gente del Partido Socialista, gente de Alianza Popular y posteriormente del Partido Popular, se unían olvidándose de siglas con un objetivo que era, y eso en aquella época lo hablábamos usted y yo muchas veces, cuando nos reuníamos en el edificio San José, aunque también a veces coincidíamos nada más cruzar la acera en la iglesia de los agustinos cuando acudíamos a funerales de servidores del orden o políticos que asesinaba ETA. Pero entonces había un objetivo, o sea, no eran siglas, las siglas eran simplemente en el momento de las elecciones, sino que el objetivo era que dejara de matar ETA y por otro lado la libertad. Claro. ¿Qué han cambiado? No, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿De qué manera se ha evolucionado negativamente para que esos objetivos se estén perdiendo? Es decir, ha habido una polarización desde la derecha y una polarización desde la izquierda de tal manera que la España constitucionalista, que la España en libertad, parece que hay miedo a que se pueda perder la libertad, hay miedo a que se pueda perder los valores constitucionales que nos dimos hace 42 años, en el año 78. ¿Cómo podemos enderezar esta situación? Vamos a ver. Nosotros ganamos desde la unidad a la banda terrorista. Una vez derrotada la banda, aparece la pluralidad, y eso no está mal. Lo que sucede es que ahora tenemos que defender también, porque son nuevas las instituciones, llevamos en democracia 40 años,
tenemos que defender conjuntamente, unidos, la Constitución del 78, las instituciones, y yo creo que esto es lo que nos debiera concitar a la derecha, a la izquierda y al centro, con todas las diferencias que tengamos, que las tenemos, con todas las discrepancias que pueda haber, que las debe haber y son buenas para la democracia. La pluralidad no es mala. Lo que es malo es el radicalismo. Lo que es malo es situar la política en la periferia. Ustedes tienen países. Venezuela, bueno, se ha salido del espacio público moderado. En lo que, de una forma extrema. No podemos salirnos del centro del espacio público. En ese espacio público, y tenía que estar de acuerdo el PSOE con el PP y con Ciudadanos y con partidos nacionalistas como el Partido Nacionalista Vasco, yo no tengo ningún problema en introducirlo. Deberíamos estar de acuerdo en que la política que es buena para los ciudadanos se sitúa en el centro del espacio público. Los moderados, mire usted, no hacen falta revoluciones. La única revolución que necesitamos es la revolución institucional, la revolución de las moderaciones, no romper un sistema como el que creamos con un salto en la historia como el del 78. Ha sido una de las grandes hitos de la historia de España, que nos pusiéramos de acuerdo los españoles. No para finalizar, Nicolás, estamos a punto de cumplir los 42 años de que se aprobara la Constitución, fecha importante y más en esta situación. ¿Qué objetivo o qué labor debemos de hacer en estos de cara al futuro a partir del 6 de diciembre de este año, cuando se cumplan esos 42 años, para reforzar esos valores constitucionales y de libertad que nos dimos los españoles, y muy especialmente también un poco para enderezar esa situación de polarización que hay en la sociedad española? Mire, muy brevemente, la democracia, la libertad, la ciudadanía no depende ni de los partidos políticos ni de los gobiernos. Depende de los ciudadanos. Tenemos que ejercer nuestra ciudadanía, criticar cuando tengamos que criticar, expresarnos cuando tengamos que expresarnos. En España existe libertad y la tenemos que ejercer todos los días sin sentirnos responsables de lo que suceda. La expresión libre de la crítica no nos lleva nunca al desastre. Al contrario, nos permite avanzar. Los ciudadanos españoles tienen que ser críticos con sus gobiernos, con sus partidos, con sus líderes. Y expresando esa crítica, estoy convencido que avanzaríamos. Pues esto ha sido nuestra conversación con Nicolás Redondo Terreros, un hombre ético, un hombre que ha luchado toda su vida por la libertad y un hombre que es referente moral, es referente político y sobre todo es referente por su categoría y capacidad política por la defensa de los valores democráticos en la España dura, en la España que había dificultades en los años 80 y 90. Gracias, Nicolás. Encantado de estar con ustedes, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias. Encantado.